Bueno, mi gente, buenas noches a su podcast de contrabando. Bienvenido a este podcast psicodélico, a este podcast alucinógeno. ¿Cómo están, Andrés? Buenas noches. Lo consumen una vez y es otro trip esto. No, mentira. Sí. ¿Cómo están, mi gente? Buenas noches, qué gusto volver a tener otro capítulo con un tema interesante. Tenemos nuevo formato, nueva casa, contrabando in the house. Sí, nueva calidad de video también. Es una locura lo que puede hacer la tecnología. Dele, con $2. Excelente. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy venimos cargados de psicodelia, de tal vez cosas esotéricas, un trip diferente en conmemoración al 4/20, que es el día en el que estamos grabando el podcast, que es el Día Mundial de la Marihuana en general. Y todo súper bacán. El día de cumpleaños de Duncan, de Midnight Gospel. El genio que hace este podcast y esta buena serie que se produjo con otros grandes colaboradores. Buenísima, vayan a verla, muy buena serie. Es una bestia, ¿no? ¿Qué es lo que más te gustó de Midnight Gospel? Me gustó todo el ambiente que ponen los personajes, cada capítulo y cada historia que es diferente. Te engancha desde el primer capítulo porque sabe cómo empezar y es súper interesante porque justamente esta serie se lanza hace un año en plena pandemia, el 20 de abril, perdón. El 4. Y es súper interesante que también que el man que hace este podcast nació el 20 de abril. Creo que ya estuvo destinado a hacer esto. A estar en el mundo de las drogas psicodélicas. De la psicodelia. O sea, la psicodelia no siempre está ligada al consumo de sustancias. Claro, ¿no? Ya vamos a hablar de eso. A mí lo que más me gustó de Midnight Gospel es esta innovación que hicieron, ¿no? O sea, tenían un podcast grabado y dos locos se juntaron y dijeron, mira, ¿qué tal si hacemos una serie animada de estas grabaciones que tenemos? Y salió eso. O sea, era una propuesta súper diferente y realmente una innovación, ¿no? Y estaba súper chévere. Y al final consiguieron de que, o sea, cada capítulo era diferente, era al azar, no tenía que ver lo uno con lo otro, pero lograron complementar todos los 10 capítulos y juntar y hacer una obra completa, ¿no? Es una locura cómo en los 10 capítulos te habla de temas que son súper trascendentales, a veces hasta polémicos, y cómo trata de abordar todo este tema del espiritual que también conlleva la psicodelia, ¿no? Entonces, es un aporte brutal el que hace esta serie para la gente que ve series en general. Es súper loco. No sé ni siquiera cómo puedo poner en palabras así. Sí. Fue un juego que estaban haciendo y al final la rompieron. Y eso, bueno, pasando ya al tema de la psicodelia. Como tú decías, pues no siempre tiene que ver con el tema de las drogas, ¿no? Y eso quisiéramos hablar. ¿Qué puntos piensas tú nomás que intervienen en este tema de la psicodelia? Primero expliquemos un poquito, un concepto básico de qué pensamos que representa lo que es la psicodelia. Creo que la psicodelia tiene que ver con un viaje hacia el interior de cada individuo. Lo que Jung llamaría la individuación, lo que en otras corrientes filosóficas e ideológicas tendría que ver con el conocerse a sí mismo. Y parte de lo psicodélico, o sea, de cómo surge este nombre, es cómo se deriva, ¿no? O sea, de psique, mente, y delia de todos estos patrones que vas aprendiendo en el camino, que van apareciendo, que vas descubriendo. En general, creo que yo le puedo conceptualizar de esa forma. Es un camino interior en el que encuentras muchas figuras, muchos simbolismos y en el que vas aprendiendo. Es un aprendizaje nuevo, cosas que no están en el exterior y que vas descubriendo por tus propios medios. Sí, bueno, psicodelia viene de dos vocablos griegos, ¿no? Dos palabras griegas que al final significa manifiesto del alma. Entonces, básicamente es de ese tema, ¿no? Que sería el interiorizar primero, el entender introspectivamente
qué tienes adentro, qué puedes llegar a conocer un poco de tu conciencia, de tu mente, de tu psique, y para después poder ver hacia afuera y ver que eres parte de un todo, ¿no? O sea, llegas a este tema del desvanecimiento del ego, del tema de hacerte uno con el todo, con el universo, dejar el ego, o sea, liberarte del ego y poder llegar a estas experiencias, ¿no? Sí. Ahora, para esto, pues, ha ayudado un montón el tema de los psicodélicos, de las drogas. Y desde ahí viene, pues, la corriente, creo yo, desde los años 60, 70, y a partir de que se empieza a consumir especialmente el LSD. Y ayuda a la gente, es como un atajo, ¿no? Yo más bien le diría que es como una herramienta. O sea, es súper loco cómo aparece el LSD en el contexto sociocultural con Albert Hoffman y la muy popular bicicleta Hoffman. Y luego cómo esta sustancia va trascendiendo con el pasar de los años y llega a un grupo de personas, ellos empiezan a consumir, empiezan a experimentar estas cosas, cosa que hasta ahora, siglo XXI, 2021, ya hay series que te hablan específicamente de cómo se ha tratado el LSD, cómo se trata en ciertos aspectos de meditación, por ejemplo, o de introspección, cosas así, ¿no? Entonces apareció en un momento que por ahí alguien la descubrió porque tuvo que descubrirla, ni siquiera se había dado cuenta que la había descubierto. Sí. Hoffman es un genio. Se pegó un viaje de sorpresa. Ajá, y ahora incluso hay una serie en Netflix también que te habla sobre esto y sobre cómo famosos han probado esta sustancia y cómo han tenido muy malos viajes y cómo han tenido también grandes revelaciones, ¿no? Es algo que si miras realmente te pone a pensar y hasta incluso creo que te da ganas de querer experimentar este viaje, esta onda. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿cierto? Con los psicodélicos. Sí, se hizo muy popular en el tema y en los años 60, 70, ¿no? Con esta onda hippie. Hay que ser bien hippie para andar en estos temas de la psicodelia, la introspección y todo este tema, ¿no? Ahora, se volvió muy popular por el tema de la contracultura. Entonces la gente, cansada de una dialéctica, de una historia que te contaban de cómo tiene que ser la vida, pues empieza a probar nuevas cosas y empiezan realmente ellos, explican y dicen que ahora realmente están viviendo. O sea, la gente que está en la rutina, que está todos los días luchándola, que está pues todos los días haciendo el trabajo, cumpliendo responsabilidades, cosas así, pues ellos dicen, no están viviendo en realidad. Yo al quedarme aquí pensando simplemente y analizando y meditando, estoy viviendo. Estoy conectándome con lo que sería algo más allá de esta simple existencia que nos cuentan, ¿no? Lo más interesante de todo esto es que pareciera que es un tema moderno, pero realmente no lo es. Tal como lo habíamos hablado en el capítulo de las drogas. Uh-huh. Los alucinógenos han estado desde las culturas ancestrales y de hecho las maneras en las que ellos habían experimentado es la base para que ahora conozcamos la psicodelia tal y como es, porque no es que empiece el consumo con el LSD, no, desde antes ya habían, por ejemplo, los hongos, el peyote, la propia ayahuasca para nosotros los latinoamericanos, que está en toda la Amazonía, y de hecho los chamanes y todos ellos ya trabajaban con estas manifestaciones del alma, del inconsciente, del consciente, como quieran llamarlo en cualquier contexto, termina siendo lo mismo. Pero ahora... Es súper loco el tema que, o sea, hay chamanes de culturas pues que antes a Freud y a toda esta revelación y revolución de la psique ya hablaban de estos temas, ¿no? O sea, ya ellos entendían un poco que lo tangible, que este mundo, o sea, visual y físico que vivimos día a día, pues no representa el todo del universo o el todo de la existencia. A mí hay una frase que me encanta de Jung,
que el man dice que la soledad no tiene que ver con sentirse solo, con no estar acompañado, sino con el hecho de que a veces no puedes expresar lo que estás sintiendo o comunicar eso. Y ligado de esto, luego el man te dice que es súper necesario que el ser humano tenga algo trascendente, un mundo que no pueda ver, que no pueda ser objetivo. ¿Por qué? No lo sabe, pero es parte de la naturaleza y es súper necesario que el ser humano tenga eso. Entonces ahí es donde el man empieza a adentrarse en esto del inconsciente, e incluso sale del psicoanálisis como tal, ¿no? Entonces ya le empiezan a ver a él como un chamán moderno, como un filósofo con su teoría y todo eso. Pero el man fue un crack. Y es súper bacán, como el man trata de abordarte todos estos simbolismos que aparecen en lo psicodélico y que fundamentan la vida del ser humano en la teoría de la psicología analítica de él. Uh-huh. Ahora, ¿qué otras cosas representan? ¿Por qué asociamos estos dibujitos? Estos dibujitos a la psicodelia? ¿Por qué creemos que eso es lo que representa? Yo creo que les hemos puesto figuras locas. La representación. Arquetipos tal vez, que necesitan de alguna forma ser figurativas, simbólicas. Y no hay mejor cosa que poner varias cosas en una sola imagen, que todo esté lleno de color, que todo represente esa vitalidad, esa fuerza del alma, esa manifestación que nosotros ni siquiera entendemos. Entonces, por ejemplo, en el fondo de pantalla que tú tienes, cualquiera puede ver dos caras o full colores, lo que sea. Cada quien va... Pero, precisamente es eso. ¿Qué interpretas de lo que estás viendo? Según toda tu existencia, ¿cachai? O sea, toda tu niñez, todo lo que viviste, todo lo que aprendiste, toda tu educación, todo tiene que ver para que llegues y puedas, o sea, cada persona interprete el arte, y eso es lo que quiero llegar también después, ¿no? O sea, cómo la psicodelia se agarra del arte y se complementa y hay muchas cosas. Ahora, yo también creo que pues estos dibujitos que son como caleidoscópicos, como fractálicos, o sea, un fractal es esta figura que tú te metes cada vez más adentro y sigues descubriendo y es infinita, ¿no? Y es como algunas culturas pues entendían que es el universo. O sea, mientras tú más te acercabas a algo, te dabas cuenta que al final todo es igual, visto a nivel macro como visto a nivel micro, ¿no? Sí, es muy interesante cómo todo tiene que ver con la interpretación de la realidad y cómo todo va uniéndose uno al otro. Por ejemplo, lo de las figuras geométricas, lo del número áureo que aparece también. O sea, pareciera que la realidad es hecha así a la perfección y solo podemos interpretar una parte. Y esa pequeña parte que estamos tratando de interpretar es tan grande y tan pequeña. Y exacto, como tú dices, es como ver lo macro y lo micro y seguir adentrándote y nunca llegas a nada porque es este simbolismo del círculo, ¿no? O sea, como es el origen es el fin y el fin es el origen. Es una paradoja que todavía el ser humano no puede comprender y por eso luchamos entre polaridades, pero es así, la existencia es así. Sí, exactamente. Bueno, por ahí más o menos va el tema de la psicodelia, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos llegar a percibir este pequeño mundo psicodélico? Uno es el tema de las drogas, pero también hay otros, como meditación, como, ¿qué te digo yo? Como prestar atención. Cerrar los ojos nada más y empezar a tener introspección. Sí, hay que recalcar que no todas las drogas son psicodélicas, ¿no? O sea, muy pocas son consideradas o están en el grupo de los alucinógenos, pero una droga alucinógena sí puede ser utilizada como un medio para llegar a la psicodelia. Entre ellas el LSD, la marihuana, los hongos, el peyote, el sapo el bufo alvarius también, que tiene el componente psicoactivo, la ayahuasca, todo esto. Es como el sapo de Futurama. De Futurama, exacto. Y la otra, como bien lo decías, es la meditación. Y la meditación es una práctica ancestral budista, si no estoy mal, que es una práctica oriental. Sí. Que ahora
la cultura moderna lo toma como mindfulness, que termina siendo lo mismo. Solo que trasladan el conocimiento oriental a Occidente, hacen las respectivas investigaciones, le meten ciencia, comprueban precisamente que a estados alterados de conciencia se pueden llegar a través de las respiraciones y todo esto, mindfulness. En su base, pues, todo. Ayuda, o sea, hay estudios que pues, tienen un montón de beneficios, como ayuda al estrés, a la reducción de estrés, a mayor concentración y esos temas. Con 10 minutos al día de meditación, digamos. Pero cuando ya te metes a meditar más de 1 hora, 2 horas, empiezas a experimentar cosas diferentes, o sea, algo más allá. Ajá, exacto, es ese viaje hacia el interior que vas viendo. Empiezas a tener el viaje, básicamente. Y las drogas psicodélicas creo que es un atajo, ¿no? O sea, si te quieres ahorrar todo este camino, tal vez de descubrir en la meditación, perdón, te puedes mandar un LSD y ya a los 10 minutos tú estás en las puertas del nirvana. Pero no es así de fácil, hay que tener mucho cuidado. En este sentido hay un man que fue un psicólogo de Harvard, que se llamaba el Timothy Leary, que el man empezó a experimentar con LSD en sus pacientes. Y el man postula 2 cosas que son súper importantes al momento de consumir un alucinógeno, que es el set y el setting. El set es el ambiente, es que el lugar esté adecuado en el que tú vas a consumir la sustancia. ¿Y por qué es importante que el ambiente sea adecuado? Porque vas a entrar en un estado alterado de conciencia. Y si es que hay algún tipo de riesgo, lo que sea, puedes sufrir daños contra ti mismo. Y el setting, que es la otra cosa muy importante, es la predisposición hacia la sustancia. ¿Y por qué es tan importante estas 2 cosas? Es porque las 2 te permiten tener un buen viaje o un mal viaje. Si estás mal predispuesto, si estás con miedo, si estás temeroso, si estás ansioso, eso es garantía de que vas a tener un mal viaje, porque tus sensopercepciones van a estar tan alteradas que puedes sufrir paranoias, que puedes empezar a percibir cosas distintas en el cuerpo y todo esto, ¿no? Y cuando se consume el LSD, usualmente los efectos empiezan entre los 30 y 60 minutos después. Y tip súper importante sobre las sustancias: cada vez que se vayan a meter cualquier cosa nueva, siempre la mitad de lo que sea, por si acaso. Sí, dale. Es que sí, es este tema, ¿no? O sea, a veces creemos que te vas a meter algo y las puertas del universo y la sabiduría se te van a abrir. Y no es así. O sea, primero tienes que empaparte de conocimiento, de literatura, de filosofía, y después puedes ir a experimentar para empezar a ver lo que en tu interior ya se encuentra. Pero no es tan fácil como coger y mandarte una píldora o fumarte algo y ya vas a conocer a Diosito o al Nirvana. Sí, en este sentido yo siempre he estado bastante interesado en querer experimentar con ayahuasca, por ejemplo. Y tuve que leer bastantísimas cosas, ¿no? Porque si no, ¿qué sentido tendría? O sea, si es que consumes cualquier alucinógeno, no vas a pasar de una experiencia alucinógena como tal, o sea, sensopercepciones alteradas, distorsiones visuales, auditivas, lo que sea. Vas a ver elefantitos rosados, pero exacto, no vas a tener esa revelación, ese momento de apertura de la mente y que dices, wow, entiendo cosas ahora. El trip es que lo que veas sepas interpretar, o sea, lo que sea que vayas a ver en esa onda. O sea, tienes que tener conocimiento, pues ir preparado, conocimiento simbólico y que lo que sea que tú estás viendo ahí lo interiorices, porque a fin de cuentas cada persona ve cosas distintas para su vida, por lo que ha vivido, por lo que va a pasar después, etc. Pero sí es importante eso, que tengas un objetivo como tal y que no sea un consumir por consumir. De hecho, hay una cultura, la misma cultura de los miembros que hacen la psicodelia y todo eso, promueven que su consumo sea con objetivo, sino qué sentido tendría. Y de hecho animan a que las personas que no tienen un objetivo no lo consuman, porque si no sería absurdo. O sea, ¿para qué te metes algo? O sea, no tiene sentido. Hay que respetar también el espacio mental propio de uno, porque estas ondas sí te pueden sacar muy de onda. O sea, si es que ves cosas que fueron muy fuertes para ti, que tuviste algún tipo de trauma, esto puede aflorar y te puede marcar muchísimo. Claro.
Sí, es que al final tienes que entender que tu mente se va a liberar y no vas a tener control sobre tu inconsciente y es el que va a empezar a mandar. Y ahí Sí, por eso la gente... vas a poder y vas a ver cosas que no te van a gustar. Y la gente dice esto de que te quedas pegado en el viaje. Ahí, esto es súper interesante cuando escuchas a las personas, bueno, comprendo que es la ignorancia, pero que cuando escuchan que ya estás consumiendo ácidos o lo que sea, ya te ven como el peor de los drogaditos, así. Claro. Y te dicen, no, uy, este man ya se volvió loco. O sea, se pegó una vez y se volvió loco. Ten cuidado con estas cosas. Sí. Y todo esto que surge es precisamente por el conocimiento que vas teniendo después cuando vas interiorizando todo y la gente se asusta. O sea, no está normalizado esto. Y sí, puede ser que tengas alguna cosa densa ahí que aparezca. Va de la mano el tema del conocimiento, ¿no? Pero creo que, o sea, cuando te metes ya en ese mundo, hay gente que te va guiando. Porque si solo estás consumiendo y estás solito y alejados de todo, pues no avanzas y ahí sí te vas a quedar en el viaje. Solo vas a estar, te vas a volver un adicto. O sea, a despegarte de la realidad solo porque sí. Pero creo que cuando te metes en ese mundo, empieza a haber gente que te va guiando, que te va explicando cosas, tú mismo ya vas descubriendo, quieres aprender más. Y conforme vas avanzando, empiezas a tener nuevas experiencias interesantes. Yo no me acuerdo de qué man era que leía, pero el man te decía que la naturaleza es tan sabia y todo, o sea, todo converge de una forma tan perfecta, que esto tiene que ver también con lo psicodélico. Pero el man te decía que cuando ya empiezas a tener un consumo de ese estilo, o sea, ya solo por diversión, sin un objetivo, lo que sea, luego ya no puedes ni siquiera tener alucinaciones o lo que sea, cosa que en la ciencia se diría que ya la tolerancia es tan alta que necesitas más dosis para que haga efecto. Claro. Pero es interesante también cachar el otro lado, ¿no? O sea, de que ya estás pervirtiendo el conocimiento al que quieres acceder y pues la naturaleza te dice que no. O sea, ya no tiene sentido. Ajá, es súper interesante eso. Sí. Un autor decía también que decía que escribas borracho y hagas arte de sobrio, ¿ya? O sea, el punto era que no es que vas a escribir borracho ni cuando estás en drogas empezar a poder crear arte, sino que consumes para poder entender cosas y después vas y lo plasmas en un papel, en una pintura, en una canción. Y ya entrando en este tema del arte, creo que es muy interesante cómo ha ayudado la psicodelia a poder desarrollar diferentes tipos de arte, ¿no? Hay una corriente súper interesante del rock psicodélico, rock de los años 60 y 70 también, que fue con toda esta onda hippie y todo, que no solo era el tema de que sí, vamos a estar volados, vamos a no bañarnos y vamos a ir a festivales, sino que justo se ve en este tiempo donde Estados Unidos estaba en guerra, hay la contracultura, todo el mundo quiere un cambio, toda esta onda empieza a generar una revolución y realmente hay un cambio en la historia, ¿cachas? Sí, uno de los máximos exponentes del rock psicodélico es Pink Floyd, por ejemplo, Sí. por tener todos estos sonidos distintos y por el mensaje también que mandan en sus canciones. O sea, es algo locazo. Y de hecho, no sé si has visto tú esta película del Mago de Oz, pero de la que es vieja. No. No sé en qué año está hecha, pero hay una onda, no me acuerdo cómo se llama, pero te dice que toda la película, si la sincronizas con todo un álbum de Pink Floyd, que no me acuerdo qué álbum es, tengo que volver a revisar, encaja perfectamente. O sea, si tú ves esa película sincronizada con la música, sin audio, sin lo que sea, te das cuenta que todo pasa en el mismo ambiente. Entonces, o sea, la gente obviamente conspirando con estas cosas, Okay. Dicen que sí, que Pink Floyd hizo el soundtrack para esta movie, tanta cosa, pero realmente no, o sea, es como una sincronidad súper loca, sí. Es muy interesante, como ahí también en el arte visual, la expresión de la psicodelia,
también parte del surrealismo todo esto. Y uno de los máximos exponentes surrealistas es Dalí, por ejemplo, con sus pinturas todas raras, todas locas. Y es también interesante, o sea, cómo... Es difícil, pues, o sea, son verdaderos artistas porque tratan de plasmar el tema del inconsciente en una obra. Y al final la gente va y quiere analizar, usted quiere analizar racionalmente qué significa, cuál es el significado y la interpretación de todas estas mezclas raras y locas que hace. Pero pues no lo vas a poder hacer porque ese es el objetivo. O sea, porque te está mandando un mensaje a tu inconsciente, no a tu parte racional. Entonces, simplemente tienes que tal vez quedarte media hora frente a la obra y dejarte llevar sin pensar mucho. A mí me parece interesante cómo sacan todo eso, cómo plasman, cómo el arte mismo, por eso dicen que el arte es la expresión del alma, cómo plasman todo lo que llevan dentro en una obra visual, auditiva. Súper loco. Sí. Ahora, hay este otro lado de cómo llegar a la psicodelia, que es la meditación. Si no te quieres mandar cosas. Por ejemplo, yo empecé a hacer meditación por un tema que estaba muy estresado, tenía depresión, estaba buscando una salida para poder ayudarme en estos temas. Y empecé de a poco, empecé a prestarle atención a mi respiración, lo básico, ¿no? O sea, prestas atención a tu respiración, te quedas tranquilo sin hacer nada, 10 minutos, empiezas a vivir el momento presente, porque vivimos tan acelerados o pensando en el futuro, pensando en el pasado, pero nunca estamos en el ahora, nunca estamos viviendo realmente. Y justo ahora tuiteé qué difícil que es vivir un día a la vez. Sí. Y así empiezas, ¿no? Pero después, ya de un tiempo que hice, tampoco es que vengo haciendo ya años, soy un experto ni nada, o sea, realmente estoy empezando a descubrir esto. Pero un fin de semana en que me sentía cansado, fatigado, sin las ideas claras, sin saber qué quiero a futuro, dije, me voy a desconectar. Me fui por ahí a unas cabañas en la selva, solito. Me renté, estuve 3 días ahí, solamente, comiendo poco, tomando agua, leyendo y meditando. Y había abajo una colina, o sea, era como en la selva, ¿no? Entonces ibas para abajo como una colina y ahí había como para ver hacia más allá, había un río y todo bonito así. Ahora, ahí es donde me iba y empezaba a meditar. Nunca nunca había hecho cosas así, nunca había hecho algo así. Entonces, nunca mis meditaciones habían pasado de 20 minutos, de 30 minutos. Pero como te digo, o sea, ya cuando estás ahí más de una hora, empiezas a sentir cosas diferentes. Empiezas a sentir que realmente eres uno solo con la naturaleza. O sea, que obviamente tus partículas y tus átomos están yendo y viniendo. Te estás conjugando. Realmente, pues, esta individualidad que tú percibes es una ilusión, ¿sí? Y, por ejemplo, abajo, digamos, se podía ver el río y había como otra colina. Y empezaba a sentir de que tal vez yo igual podría estar como otra persona viendo desde el frente, desde la otra colina, hacia la persona que está acá meditando, ¿cachas? Y los dos podrían estar sintiendo lo mismo. Y así, ese tipo de cosas. Súper loco. Qué bacán. Una experiencia súper interesante. Sí, yo lo más cercano que he estado a experimentar algo así han sido solo las sincronicidades que he encontrado con algunos simbolismos. Por ejemplo, cuando empecé a ver Avatar, que es una serie muy simbólica de los 4 elementos y eso, conectaba tanto con este elemento del agua, ¿no? Y en algunas de las meditaciones que he hecho siempre aparecía esto.
Y nunca he consumido sustancias para llegar a algún estado elevado de conciencia, pero en el trip este de la meditación y en el que aparecían estos elementos fue como que descubrí alguna parte de mi ser así. Creo que eso es lo más cerca que he estado de una experiencia de esas, porque es inexplicable y creo que ahora entiendo por qué esto termina siendo como si fuera una religión más, una ideología más, y por qué la gente igual te juzga y te critica y te dice hippie, marihuana y estas cosas. Pero al final te das cuenta que el fondo es el mismo y todo lo que descubres en esa nada y en ese todo, a eso que les llamas Dios o existencia, es algo que te hace sentir. Y ese sentir y el no sentir nada es algo raro y paradójico que siempre me pasa. Yo tengo un problema con las paradojas. Te das cuenta que existes y cuando existes es como que te abrumas por la existencia. Pero eso es lo más cercano que yo he estado a experimentar algún trip de esos, solo con las sincronicidades y el sentimiento propio que surgen a través de ellas. Sí, o sea, creo que a veces cuando estás quieto nada más, pensando, analizando, o a veces estás leyendo algo, tienes estos clics de instantes de nirvana, digamos, o sea, de conciencia, de iluminación, que te dice, mira, o sea, ¿para qué te desgastas, por ejemplo, tanto todos los días? ¿Para qué te estás endeudando? ¿Para qué estás yendo a trabajar? ¿Para qué estás en algo que no te gusta día a día? ¿Para qué estás peleando con gente? ¿Para qué estás guardando rencor y cosas así? Si la vida es un instante, si todo se va a desvanecer, si nada importa, si igual este ciclo, esto que tú piensas o sientes como tu yo, como tu existencia, como tu vida, es simplemente un paso más de todo el conjunto de la historia del universo. A veces... Deja pensar cosas densas. A veces esto te frustra, realmente te frustra. Y meditar no es nada fácil. Toma su tiempo. Ajá. No. Ahora hay esta nueva onda New Age y cosas así que pues el tema del mercado y el capitalismo pues lo abarca todo. Y también ha abarcado cosas así. Cosas como la meditación, como el mindfulness, como este tipo de cosas. Pero es algo licuado con temas empresariales y a la final lo que te va a hacer, o sea, te están dando cosas y soluciones para que puedas producir más. Y al tema es que estás alejando totalmente de la idea original, ¿sí me entiendes? O sea, te dicen, mira, medita 10 minutos al día para que te relajes y al día siguiente puedas ir y trabajar 2 horas más. Cosas así. Creo que sí entiendo, aunque no he leído algo relacionado, pero sí entiendo que, por ejemplo, ahora hay bastantes pseudo chamanes que te dicen como que ven, haz esto, este retiro espiritual, y te cobran tanto dinero y te aseguran que vas a tener una experiencia increíble y que va a cambiar tu vida, pero ya realmente quedan pocos los que realmente hacen esta práctica ancestral, por ejemplo. Es complicado, pero lo que me gusta de este tema de la psicodelia es que te lleva a abrir tu mente para que puedas contemplar ese todo, así como la foto de este buen Clamsy. O sea, contemplas con esa mirada de niño las cosas que están pasando y no creas juicios de valor ni juzgas la realidad como ya lo hacen los adultos en base a la experiencia, sino solamente observas. Y la meditación es eso, simplemente detenerte a observar. Y cuanto más observas a tu interior, más observas afuera. Hay una ley del Kybalión, creo que es, que dice como es adentro, es afuera. Sí. Y es súper loco, o sea, todas las manifestaciones y las expresiones que tienes dentro también se manifiestan afuera, y toda la sociedad y la realidad que construimos como sociedad, tal vez es eso, tal vez el resentimiento social que hay de las personas que no han podido alcanzar un estado de plenitud con sus vidas los lleva a tratar de frustrar la vida de los otros. Y las personas que están ahora trabajando en sí mismas, en su propio crecimiento, en su espiritualidad, las tienen súper difíciles, porque están en la otra cara de la moneda. Y así es como esto de la psicodelia se vuelve un mundo totalmente interesante, porque te das cuenta que tienes la cara de la moneda y en la otra cara está lo mismo, pero todas terminan siendo parte de una sola misma cosa. Entonces,
a mí esto es lo que me encanta de leer sobre esto, sobre escuchar sobre esto, que al final de cuentas te das cuenta que el fondo es el mismo. Y a veces peleamos por figuras o discrepamos por figuras y no nos damos cuenta que en el fondo las cosas son iguales para todos. Obviamente. Hay esta idea, por ejemplo, de que, o nociones de que hay un poco temas conspiranoicos también, de que la gente, o sea, los que están arriba no quieren que despiertes, no quieren que aprendas, no quieren que estés con este tema, pero no me parece que sea tanto así, o sea, eso me suena de conspiración. Realmente todo se da inconscientemente, o sea, entre todos formamos esta sociedad, este cúmulo de ideas y de normas en las que vivimos día a día y que rara vez te empiezas a cuestionar las cosas. Entonces, realmente, hasta que no empieces a dejar de juzgar primero y después a empezar a cuestionarte realmente todo desde el inicio, desde las primeras cosas que te dijeron que era lo normal, hasta ahí, desde ahí no vas a empezar a poder pues avanzar y empezar a entender nuevas cosas. Sí, así es. Sí. Chévere. Creo que nos dio un semana. Locazo. Eso, Andrés. ¿Todo bien? ¿Qué más? ¿Conclusiones? Me gustaría decirles a la gente que se siente interesada en este tema, que lean bastante, que busquen información. Ahora está al alcance de todos, que no solamente escuchen lo que decimos, sino que realmente vayan a leer, que sepan que esto no tiene que ver con las sustancias específicamente hablando, sino son cosas que están mucho más atrás. Lean y filosofía, cualquier otra ideología que les guste, porque al final de cuentas, como les digo, todo converge en el mismo punto, en el inicio y en el fin. y como conclusión, que valoremos más de estas expresiones del arte, sea como sea que aparezcan, y que abramos nuestra mente a un entendimiento que nos sobrepasa, pero que no va a ser imposible. Excelente. Bueno, yo a la gente le diría que primero, si no entienden algo, no lo juzguen, porque es lo normal entre nosotros, ¿no? O sea, no entendemos, alguien está metido, yo qué sé, un deporte raro, y nosotros nunca hemos escuchado de eso, y enseguida vamos y juzgamos. Decimos, no, este man está loco, o este man no tiene nada que hacer. Primero averigüen las cosas, y si por último no les interesa, pues simplemente dejen de juzgar y dejen que la demás gente pueda vivir a su manera y ya sean felices. Y como ya hemos dicho, pues todos somos parte del todo, y cuando dejas de lado esta individualidad absurda, empiezas a entender que el bien de la otra persona también es tu bien. Eso por un lado. Y la otra es que te empapes de arte, de que escuches nuevas cosas, de que te dejes ir por la música, por la pintura. Decía un sabio por ahí que solo debes embriagarte de literatura para que puedas salvarte de la realidad. Ahora, ese es el tema, ¿no? Averigüen nuevas cosas. Yo sé que es difícil a veces, no te da tiempo, estamos atrapados en este ciclo de todos los días, de la rutina, pero si quieres por lo menos un ratito poderte desconectar y aprender y hacer que la vida valga la pena realmente, porque pues esas son las cosas que hacen que la vida realmente valga la pena, no endeudarte a 30 años y comprarte una casa, sino el irte descubriendo la existencia en sí. Eso, sí. Más puedo decir. Inúndense de arte, descubran nuevas cosas y ya. Gracias por escucharnos otra vez. Feliz 420. Feliz 420. Ahora sí, préndela. Nos vemos, pilas. Es un programa familiar. Te cuidan.